Esa mañana de lunes, el aire de la sucursal bancaria del centro olía a café recalentado y papeles viejos. El murmullo de los teclados y las voces apagadas llenaba el ambiente, mezclándose con el zumbido del aire acondicionado que, como siempre, no lograba combatir el calor pegajoso de la ciudad. Don Samuel, de 72 años, apretaba la correa de su gastada cartera de cuero mientras esperaba pacientemente en la cola. Había cruzado aquella puerta de cristal templado muchas veces, siempre a la misma hora, siempre con la misma dignidad tranquila que había aprendido en la vida, enseñada por su madre y reforzada por años de duro trabajo. Hoy llevaba su camisa azul planchada, pantalones grises y zapatos lustrados que guardaba para ocasiones importantes. Sabía que, para personas como él, cada detalle era una declaración silenciosa de respeto propio ante un mundo que, a menudo, se empeñaba en negarle ese mismo respeto. Observó a su alrededor, clientes apresurados, empleados que ni siquiera levantaban la vista, guardias de seguridad que simplemente registraban sin mirar. Nadie parecía notar su presencia, excepto una joven madre que le dedicó una tímida sonrisa antes de marcharse. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó al mostrador con pasos lentos. El empleado, un joven de piel clara y corbata roja, ni siquiera le devolvió el saludo. Don Samuel le explicó con voz tranquila que necesitaba hacer un retiro y actualizar sus datos. El empleado hojeó los papeles con desdén, sin mirarlo a los ojos. ¿Tiene cita?, le preguntó. Samuel negó con la cabeza y le explicó que nunca antes le habían pedido cita para ese sencillo trámite. El hombre suspiró, miró de reojo a su compañero y, a continuación, bajó la voz: «Señor, ese trámite no se puede hacer hoy. Vuelva con cita previa, por favor». Samuel intentó explicarle que había esperado mucho, que sus documentos estaban en regla, que solo necesitaba unos minutos. Pero el empleado lo interrumpió, cada vez más impaciente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro casi despectivo: «No insista, por favor. Hay otras personas esperando». Detrás de él, la cola crecía y algunos clientes comenzaron a mirarlo con irritación, como si su mera presencia retrasara el flujo del día. Samuel sintió que el calor le subía por el cuello. Miró a su alrededor, buscando una mirada comprensiva, pero solo encontró rostros indiferentes y miradas que se deslizaban por encima de él. El empleado, ahora abiertamente irritado, le empujó bruscamente los papeles a Samuel y apartó la mirada, llamando al siguiente cliente. Samuel cogió sus documentos con manos temblorosas, el eco del rechazo resonando en su pecho. En ningún momento el joven lo llamó por su nombre, ni utilizó un «por favor» sincero. En cambio, la frialdad y la impaciencia le recordaron a Samuel otras ocasiones, en otros lugares, cuando el color de su piel era suficiente para ser visto como una molestia, un cuerpo fuera de lugar. Mientras se alejaba del mostrador, el murmullo de la agencia seguía igual, como si nada hubiera pasado. Nadie se acercó, nadie le preguntó si necesitaba ayuda. Samuel apretó la cartera contra su pecho y salió a la acera, el sol de media mañana deslumbrándole por un instante. Caminó lentamente, sintiendo el peso invisible de la humillación. Sabía que, para muchos, solo era un trámite pospuesto, una molestia menor. Pero para él era otra herida, otra pequeña grieta en la dignidad que tanto le había costado construir. El mundo seguía girando, impasible, pero algo dentro de Samuel se había quedado parado, atrapado en ese momento de silencioso rechazo. Suscríbete si tú también crees que la dignidad no debe ser invisible, continuando. A mediodía, el calor se hacía más denso cuando don Samuel, aún con la sombra del banco sobre la piel, decidió caminar lentamente por la acera principal. El sol, implacable, parecía mirarlo con el mismo desdén que él había sentido en la agencia. Intentó respirar hondo y, como siempre, enderezó la espalda. Pero había algo diferente. Sentía a cada paso el peso de las miradas que no cruzaban la suya, el ligero alejamiento de quienes compartían la acera. Una joven, al verlo acercarse, apretó el bolso contra el pecho y aceleró el paso sin mucha discreción. Dos adolescentes se detuvieron de repente en la esquina, cuchicheando y lanzando miradas rápidas, primero a él, luego a sus propios zapatos, como si no existiera. Samuel siguió adelante, fingiendo no notar nada, pero cada gesto era una aguja invisible. Al llegar frente a la panadería de siempre, se detuvo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre elegante, aunque cansado. Por costumbre, entró a comprar pan, esperando el cordial saludo de la señora Rosa. Pero ese día, Rosa no estaba allí,
en su lugar, un joven de rostro serio apenas levantó la vista. Samuel pidió medio kilo de pan, con voz tranquila y educada. El joven, sin responder, puso el pan en una bolsa y la dejó sobre el mostrador. Samuel dio las gracias, pero el chico ya estaba al teléfono, ignorándolo como si fuera parte del mobiliario. Nadie en la cola saludó ni se despidió de Samuel. Ni una sonrisa, ni un gesto de reconocimiento. Solo silencio y el murmullo de voces que parecían apagarse cuando él pasaba. Al salir, pensó en su nieta, en cómo le había enseñado a saludar siempre a las personas, a mirarlas a los ojos. Pero aquella tarde, incluso los niños del barrio cruzaban la calle para evitarlo. Un grupo de vecinos conversaba animadamente en la plaza, pero cuando Samuel se acercó, las risas disminuyeron y las palabras se convirtieron en murmullos. Fingían no verlo, desviando la conversación hacia temas insustanciales, y uno de ellos incluso le dio la espalda. Samuel se sentó en un banco cercano, con el pan aún tibio entre las manos. Miró a su alrededor, esperando tal vez una señal de que era bienvenido, pero solo recibió indiferencia y silencio. Por la noche, cuando intentó acceder a su cuenta por internet, el sistema le bloqueó el acceso con un aviso: datos inconsistentes. Diríjase a su agencia. Sintió un pinchazo en el estómago. ¿Sería una coincidencia que precisamente hoy, después del trato recibido en el banco, le congelaran la cuenta? Pensó en llamar a alguien, pero la voz de la grabación automática sonaba tan fría como la del joven empleado. Samuel colgó el teléfono en silencio. En la mesa del comedor, la radio murmuraba noticias lejanas. Samuel masticaba lentamente el pan, cada bocado más difícil que el anterior. Por primera vez en mucho tiempo, la casa le pareció demasiado grande, demasiado vacía. Miró sus manos, las mismas que habían trabajado toda su vida, y se preguntó si realmente pertenecía a ese lugar, a esa ciudad, a esas personas que lo ignoraban tan fácilmente. No había gritos ni insultos. Solo puertas que se cerraban sin ruido, saludos sin respuesta, oportunidades que se disipaban en el aire. Y bajo esa aparente calma, una tensión invisible, como si todos estuvieran esperando que cometiera algún error, que diera una razón para dejarlo aún más fuera. Esa noche, Samuel se acostó más tarde, incapaz de encontrar consuelo ni siquiera en el sueño. El mundo a su alrededor seguía girando, cada vez más distante, cada vez más frío. Y aunque se mantenía firme, la soledad y la desconfianza no hacían más que crecer, como una sombra en la penumbra, insinuando que lo peor aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, Samuel se despertó con el peso de la noche anterior aún oprimiéndole el pecho. El banco abría a las 9, pero salió de casa mucho antes, caminando con la esperanza de que, al menos hojeando el periódico en la plaza, pudiera distraer su mente del miedo constante a no ser bienvenido. La gente en la calle evitaba su mirada como si tuviera algo contagioso. Caminaba despacio, sintiendo las miradas fugaces y los susurros velados cuando pasaba. Al llegar al banco, la fachada brillante y las puertas de cristal reflejaron por un instante su propia imagen, un anciano de piel oscura, vestido con la dignidad que le quedaba. Entró y saludó con voz suave a la recepcionista, que ni siquiera levantó la cabeza. Se dirigió al mostrador y esperó pacientemente su turno, sosteniendo los documentos necesarios entre sus temblorosas manos. Cuando llegó su turno, el joven empleado, con la corbata bien ajustada y una sonrisa forzada, lo miró solo un segundo antes de fruncir el ceño. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, sin ocultar su impaciencia. Samuel le explicó, con toda la claridad que pudo, lo que había sucedido con su cuenta. El empleado lo interrumpió a mitad de la frase, sin disimular su enfado. ¿Estás seguro de que esta cuenta es suya?, preguntó en voz alta, mirando a los demás clientes como si estuviera revelando un posible fraude. El silencio en el banco fue inmediato. Algunos clientes volvieron la cabeza, otros bajaron la mirada para no formar parte de la escena. Una anciana murmuró algo y se alejó discretamente. El empleado continuó: necesitaremos documentos adicionales. ¿Tiene algún comprobante de ingresos, una carta de recomendación de su empleador, algún documento que justifique el origen de su dinero? Samuel intentó explicar que era jubilado y que llevaba años cobrando allí su pensión. El joven lo interrumpió de nuevo, esta vez en voz más alta: mire, señor, tenemos que tener cuidado. Ya sabe cómo están las cosas hoy en día. No podemos confiar en cualquiera que entra aquí. A Samuel le ardía el rostro,
no por vergüenza, sino por una ira sorda y antigua. Recordó la primera vez, cuando era niño, que su madre le advirtió que siempre debía caminar erguido, nunca levantar la voz y nunca discutir con quien lo acusara injustamente. Pero allí estaba, 70 años después, escuchando la misma desconfianza en la voz de alguien que podría ser su nieto. Un guardia de seguridad se acercó, con la mano en el cinturón, y preguntó si había algún problema. El empleado señaló a Samuel. Creo que es mejor que se retire y vuelva con todos los documentos. Hasta entonces, no podemos ayudarle. A su alrededor, el murmullo aumentó. Una joven se atrevió a decir, pero solo quiere resolver un problema, ¿por qué tanta desconfianza? El empleado la ignoró y repitió con firmeza, por favor, señor, la puerta está allí. Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lentamente, recogió sus papeles, los dobló con las manos aún más temblorosas y bajó la cabeza. Nadie lo detuvo. El guardia lo siguió hasta la salida, ni una palabra de consuelo, ni una mirada de solidaridad. Fuera del banco, la brisa parecía más fría y el ruido de la ciudad sonaba lejano, irreal. Samuel caminó sin rumbo durante unos minutos, incapaz de procesar el dolor y la humillación. Recordó la voz de su madre, aguanta, respira, sigue adelante. Volvió a casa, cerró la puerta y se sentó en su silla de siempre, con la espalda encorvada y la mirada perdida en la pared. La injusticia de la escena lo oprimía, pero algo dentro de él, algún vestigio de dignidad, de resistencia ancestral, se negaba a quebrarse. A pesar de la herida abierta, una pequeña llama persistía. Aún no era el final. Don Samuel pasó la noche en silencio, sentado junto a la ventana, observando cómo la ciudad se apagaba poco a poco. El murmullo lejano de los coches y el pálido resplandor de las farolas no lograban alejar el peso que sentía en el pecho. En su memoria, el eco de la dura voz del empleado del banco aún le quemaba, como si hubiera sido marcado ante todos, expuesto y despojado de todos sus derechos. Por un instante, pensó que sería más fácil resignarse, aceptar que, a estas alturas, nadie esperaba que se rebelara. Nadie le devolvería la dignidad que le habían quitado con una sospecha y un gesto frío. Pero, a medida que avanzaba el reloj y el silencio de la casa se hacía más denso, una idea comenzó a surgir, tímida, pero obstinada. No era ira lo que sentía, sino una especie de dolorosa claridad. Samuel recordó los años de trabajo, los días en que había mantenido a su familia y ayudado a construir la comunidad. Recordó la voz de su madre, que le decía que la dignidad no era un regalo, sino algo que se defendía en silencio, incluso cuando nadie más la veía. A la mañana siguiente, Samuel tenía los ojos cansados, pero su mirada era otra. Se vistió lentamente, con la camisa azul que siempre elegía para los días importantes. Antes de salir, se detuvo frente al espejo y, por un momento, se quedó mirando fijamente su propio reflejo. Respiró hondo. No era el miedo lo que lo sostenía, sino la certeza de que, aunque el mundo quisiera borrarlo, todavía había fuego dentro de él. En la calle, el aire era fresco y la ciudad parecía ignorar su paso, como siempre. Al llegar al banco, Samuel dudó un instante en la acera, observando el movimiento detrás de los cristales. La humillación del día anterior aún pesaba, pero algo había cambiado. No entraría, todavía no. Sacó un papel y un bolígrafo del bolsillo. Sentado en el banco de la plaza, escribió lentamente, con letra firme, una carta dirigida al gerente. No reclamaba venganza ni hacía amenazas, relataba, con detalle y honestidad, lo que había sucedido, lo que sentía, lo que esperaba de un lugar que decía servir a todos. Cada palabra era un acto de resistencia. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó. En ese momento, una voz temblorosa interrumpió sus pensamientos. Una joven, que estaba en la cola del banco el día anterior, se acercó con pasos indecisos. Samuel la reconoció inmediatamente, ella había sido testigo de la escena, pero no había dicho nada en ese momento. Se sentó a su lado, sin mirarlo directamente. Lo siento, dijo en voz baja, lo que pasó ayer estuvo muy mal. Yo, no supe qué hacer. Nadie dijo nada, pero yo lo vi. Vi cómo lo miraban, cómo lo trataban. Samuel escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. La joven le ofreció un papel arrugado, había anotado el nombre del empleado y la hora exacta del suceso.
No tenemos por qué aceptar esto, murmuró ella, con una determinación frágil, pero real. Si quieres, puedo contar lo que vi. Samuel asintió, agradeciéndoselo con una mirada firme, y guardó el papel junto con su carta. El gesto fue pequeño, casi invisible para el resto del mundo, pero en aquel banco de la plaza, dos personas se negaban a dejar que la injusticia pasara en silencio. Mientras la joven se alejaba, Samuel sintió que algo se movía dentro de él. Aún no era una victoria, ni siquiera un alivio, sino la certeza de que, al escribir su verdad y aceptar la mano de un testigo, había cruzado una línea invisible. Ya no estaba solo. La historia, por fin, comenzaba a cambiar, aunque fuera en voz baja, aunque solo fuera el primer paso. La noche cae pesada sobre la pequeña habitación de Samuel. Una tímida luz atraviesa la cortina gastada, dibujando largas sombras sobre la mesa donde descansan unos papeles, una pluma de tinta azul y la carta aún doblada. El silencio es denso, pero no vacío. Es el silencio de quienes preparan algo, de quienes se arman de paciencia. Samuel observa sus propias manos, surcadas por profundas líneas, marcas del tiempo y de la resistencia. En otro momento, se habría resignado a aceptar el dolor como parte de la rutina, pero ahora hay una inquietud casi imperceptible en su pecho, un ligero temblor bajo la piel. La presencia de la joven, su gesto de solidaridad, ha encendido una llama discreta, pero persistente. Sabe que no puede actuar de cualquier manera. También sabe que no puede confiar en todo el mundo. Con cuidado, Samuel toma una carpeta vieja, guardada en el fondo del armario. Sopla el polvo y saca unos documentos, extractos bancarios, recibos de pagos, cartas antiguas intercambiadas con el banco, todo organizado con una precisión que solo quien ha sido desacreditado tantas veces aprende a cultivar. Examina cada papel a la luz de la lámpara amarillenta, buscando detalles que puedan ser útiles. Siente el peso de la responsabilidad, cada número, cada fecha, puede ser la diferencia entre ser escuchado o ser silenciado de nuevo. En el bolsillo, el pequeño papel con el nombre del empleado y la hora del incidente. Lo alisa con los dedos, como quien acaricia una llave preciosa. Recuerda una antigua conversación con un viejo amigo de la juventud, hoy jubilado, que trabajó muchos años como abogado. Decide escribirle, no llamarlo por teléfono, hay algo en las palabras escritas, una fuerza silenciosa, un registro incontestable. Redacta el mensaje lentamente, explicando lo sucedido y pidiendo consejo sobre cómo actuar sin despertar sospechas. Antes de meter el sobre, lo relee una vez más, atento a cada frase, a cada palabra elegida. No puede haber fallos. A cada paso, Samuel siente el peso del miedo. Sabe que, si alguien del banco descubre sus movimientos antes de tiempo, todo puede estar perdido. No tiene apoyo institucional, no hay brazos abiertos esperándolo. Solo el recuerdo de su madre y la dignidad que ella le enseñó a llevar consigo, como una armadura invisible. El mundo parece hostil, pero él construye, pieza a pieza, su pequeña fortaleza de pruebas y verdades. Al día siguiente, camina hasta la plaza y se encuentra con la joven. Intercambian pocas palabras, pero hay un entendimiento en la mirada. Ella le entrega una grabación hecha discretamente con el móvil, un registro de parte de lo ocurrido. Samuel le da las gracias con un breve gesto, en voz baja. No es momento de celebrar. Es momento de guardar, recopilar y proteger esa verdad. De vuelta a casa, guarda el audio en una memoria USB y la esconde entre libros antiguos, junto a fotos de familia, allí donde descansan sus raíces. A veces, la soledad le acecha. El teléfono permanece en silencio, las calles parecen estrechas y vigiladas. Pero Samuel respira hondo, recuerda las palabras que ha escuchado tantas veces, no se gana una guerra con gritos, sino con el compás del tambor. Pasa la noche revisando cada detalle, garabateando notas, organizando los hechos en orden, como un general silencioso antes de la batalla. En la penumbra, Samuel no se permite flaquear. Sabe que la justicia es lenta y ciega, pero no sorda. Y así, rodeado por el silencio cómplice de la noche, se arma de valor y paciencia. La verdad se está organizando, camina al borde del abismo, esperando su momento para ser dicha. Y Samuel, por fin, siente que ya no es el mismo, hay en él una fuerza nueva, forjada en el dolor y la cautela. La tormenta aún no ha comenzado, pero el cielo ya anuncia que no será ignorada. En el banco, el gerente no ha dormido bien.
Desde que recibió la carta de Samuel, no ha dejado de repasar mentalmente cada palabra cargada de dignidad y acusación. El sobre su mesa parecía crecer a cada hora, irradiando una amenaza silenciosa. Por primera vez en años, sintió el peso de las paredes de cristal, percibió las miradas que atravesaban la sucursal. Los empleados, antes tan seguros, cuchicheaban en grupos discretos. Uno de ellos, que fue testigo del episodio, desviaba la mirada cada vez que se cruzaba con el gerente. A primera hora de la tarde, el gerente fue llamado a una reunión inesperada con la dirección regional. No hubo elogios, solo preguntas rápidas y miradas severas. ¿Estás seguro de que no hay ninguna grabación? ¿Estás seguro de que se ha seguido el procedimiento? Las respuestas, antes automáticas, ahora titubeaban. Por un instante, el gerente pensó en negarlo todo, pero la duda ya estaba sembrada, y era como un virus que se propagaba por el sistema. Mientras tanto, en el barrio de Samuel, la noticia comenzaba a circular. Alguien comentó en la panadería, en voz baja pero firme, dicen que el banco se ha metido con su Samuel. Otro añadió, casi susurrando, esta vez no se ha quedado callado. Los murmullos se multiplicaban, cruzaban las aceras y las paradas de autobús. El silencio, tan sólido, comenzaba a resquebrajarse. Un joven, que siempre evitaba involucrarse, comentó, si fuera yo, no tendría ni la mitad de valor. Una mujer mayor respondió, por eso es quien es. En casa de Samuel, sonó el teléfono 2 veces. Primero fue un periodista local, cauteloso, que pedía una conversación informal. El periodista dijo, casi en secreto, me han advertido que no me meta, pero creo que necesito oírle. Después, la joven testigo llamó, con voz temblorosa, creo que alguien empezó a seguirme ayer. Solo quería avisarle. Samuel le dio las gracias, preocupado, pero se dio cuenta de que el miedo estaba cambiando de dirección. En la oficina del abogado amigo de Samuel, un sobre desapareció misteriosamente de la pila de documentos. La secretaria juraba que no había tocado nada, pero el abogado, con experiencia, lo entendió rápidamente, alguien estaba tratando de borrar las huellas. Cerró la puerta, revisó las copias guardadas en secreto y decidió, era hora de reforzar la seguridad. El banco, acostumbrado a actuar en las sombras, se veía ahora obligado a calcular cada paso. Un alto funcionario sugirió, tal vez sea mejor archivar discretamente el caso. Pero otro, temeroso de las filtraciones, insistió, si esto se filtra, estamos todos comprometidos. Por primera vez, sintieron la amenaza real de la verdad. Cada clic en el teclado, cada llamada telefónica, parecía conllevar el riesgo de quedar al descubierto. Al final de la tarde, Samuel caminó hasta la plaza, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia él. Ya no eran solo miradas de desconfianza, había curiosidad, respeto, incluso cierto temor. Se dio cuenta, con una serenidad dura, de que su resistencia estaba cambiando el aire a su alrededor. El sistema, antes inquebrantable, ahora temblaba bajo el peso de la mirada colectiva. Mientras caía la noche, mensajes silenciosos circulaban entre los empleados del banco, amenazas veladas rondaban a los aliados y los rumores se hacían cada vez más difíciles de contener. El miedo, antes monopolio de los oprimidos, ahora visitaba las mesas de los poderosos. Y Samuel, aunque en silencio, lo sabía, la verdad estaba más cerca. El juego había cambiado y el sistema, por primera vez, sentía el calor de la duda ardiendo bajo la piel. El lunes por la mañana, el silencio de la ciudad se rompió con algo imposible de ignorar. Temprano, las puertas de la sucursal bancaria se abrieron como de costumbre, pero esta vez había un movimiento inusual en el exterior. Samuel, acompañado de algunos vecinos, entró en el banco con paso firme, el rostro marcado por la dignidad de quien lleva una historia y ya no se doblega. Llevaba una carpeta y en su mirada había algo nuevo, ya no solo el cansancio de la injusticia, sino el valor de quien ya no acepta el silencio. En el vestíbulo, los clientes y empleados se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de una visita habitual. Algunos susurraban, otros evitaban mirar a Samuel. Pidió hablar con el gerente delante de todos, rechazando cualquier sala cerrada o conversación en privado. Su voz sonó clara y fuerte, quiero presentar una denuncia formal, aquí y ahora, ante quien quiera escuchar. El gerente, desconcertado, intentó minimizar el asunto, sugiriendo resolverlo de la mejor manera posible, pero Samuel no cedió. Sacó de su maletín las copias de las pruebas reunidas, imágenes, audios, testimonios.
Lo entregó todo, presentó el documento y exigió que cada paso se hiciera a la luz. Mientras tanto, fuera, la joven testigo que había ayudado a Samuel ya había compartido la grabación de lo ocurrido en un grupo de vecinos. En pocos minutos, el vídeo comenzó a circular por los móviles del barrio. No tardó en llegar a una emisora de radio local, que interrumpió su programación para informar con detalle de lo que había sucedido en el banco. El nombre de Samuel resonó por toda la ciudad y la noticia corrió por las esquinas, los mercados y las panaderías. Quienes lo conocían sentían una mezcla de orgullo e inquietud, quienes no lo conocían, ahora querían saber, y muchos se preguntaban cómo habían ignorado durante tanto tiempo las señales de injusticia. Dentro del banco, el ambiente era tenso. Los empleados se miraban entre sí, inseguros. Algunos, que antes se burlaban de Samuel o cerraban los ojos ante los prejuicios, ahora evitaban hablar en voz alta, por miedo a que los asociaran con el escándalo. Otros, más presionados por su conciencia, cuchicheaban sobre las sutiles amenazas que habían recibido para no comentar nada fuera de allí. El gerente, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, intentó desacreditar a Samuel, alegando que todo no era más que un malentendido, un exceso de celo, pero nadie parecía convencido. El ambiente era pesado, cargado de una tensión que ya no se podía disimular con sonrisas frías o protocolos vacíos. En la calle, el grupo que acompañaba a Samuel aumentó. La gente se acercaba, preguntaba, ofrecía apoyo. Una señora le estrechó la mano y le dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos, no estás solo. Los jóvenes grababan vídeos, los compartían en las redes sociales y la etiqueta con el nombre de Samuel comenzaba a aparecer en los temas más comentados a nivel local. El barrio, antes adormecido por el miedo, ahora sentía un despertar colectivo. Si antes la gente murmuraba a puerta cerrada, ahora hablaba en voz alta, exigía respuestas y miraba a los ojos a los poderosos. Los propietarios del banco, presionados por la dirección regional, buscaban formas de silenciar el caso. Circularon memorandos ordenando silencio absoluto, amenazando con despidos y procesos internos. Algunos empleados, por miedo, se retiraron. Otros, inquietos, comenzaron a buscar información sobre cómo proteger a Samuel y a sí mismos. Los aliados del sistema, sintiendo que el cerco se estrechaba, reaccionaron con fingido desprecio, pero el miedo ya se infiltraba en sus gestos. El viejo juego de sombras ya no funcionaba, había demasiada luz, demasiados testigos, demasiados ojos atentos a lo que estaba por venir. Samuel, al salir del banco bajo la mirada de todos, sintió el peso de la exposición. Sabía que, a partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás. El silencio se había roto, y lo que antes era solo su lucha ahora era la de muchos. Por un instante, el miedo casi volvió, pero fue vencido por la certeza de que la verdad, cuando se dice en voz alta, tiene el poder de cambiar destinos. Y ese día, la ciudad comprendió que la resistencia ya no era un secreto, era movimiento, era coraje, era esperanza. A primera hora de la mañana, Samuel se despertó con el cuerpo pesado y el corazón acelerado. Durante la noche, el teléfono había sonado 3 veces. Llamadas silenciosas, la respiración de alguien al otro lado, la amenaza flotando invisible. Al abrir la ventana, vio la puerta rayada con insultos, palabras cortantes como cuchilladas, pintadas en rojo. En la pared, un mensaje, cállate y vive más. El silencio del barrio era ensordecedor. Donde antes había sonrisas o saludos tímidos, ahora la gente apartaba la mirada, las puertas cerradas, las ventanas entreabiertas. La ciudad parecía haber dejado de respirar, como si todos esperaran el próximo golpe. Poco después, 2 policías llamaron a la puerta. Mirada fría, voz seca. Venían a cumplir una orden de registro, denuncia anónima por fraude y falsificación de documentos. Samuel sintió que le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme mientras los hombres registraban los cajones y tiraban fotos y recuerdos al suelo. Uno de ellos encontró la grabación del banco y miró a su compañero, intercambiando una sonrisa cómplice. «¿Esto puede ser usado en su contra, lo sabe?» Samuel recuperó la grabadora con las manos temblorosas. Se marcharon sin encontrar nada, pero la advertencia estaba hecha. El abogado intentó tranquilizarlo, pero en el fondo de su voz se percibía el miedo. «Samuel, lo intentarán todo. No puede salir solo. Tenga cuidado con quien se acerque». Por la tarde, se enteró de que la joven testigo,
la chica que le había entregado la grabación, había sido despedida. Su nombre aparecía en grupos de mensajes, acusada de traición, y se difundían rumores sobre su familia. Otros vecinos, antes tan solidarios, ahora evitaban cualquier contacto. Uno de ellos, en voz baja, le susurró: «Lo siento, Samuel, pero tengo hijos. No puedo involucrarme». El banco emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que estaba investigando posibles irregularidades cometidas por el propio Samuel, insinuando sin pruebas un historial de movimientos sospechosos. En los periódicos, titulares distorsionados: «Anciano acusado de fraude provoca tumulto en una sucursal». Los locutores de radio alimentaban el pánico: ¿hasta dónde llega la audacia de estos delincuentes?, preguntaban, sin citar nombres, pero todos sabían de quién hablaban. Al final del día, Samuel tuvo que ir a la farmacia a comprar medicamentos. Al salir, fue seguido por un coche negro con cristales tintados. Durante 3 manzanas, sintió la mirada anónima sobre él, el motor rugiendo tras cada paso. El miedo crecía en su pecho, pero no corrió. No les daría ese placer. Llegó a casa y cerró todas las puertas con llave, respirando profundamente. Por primera vez, sintió una ola de cansancio abrumador. Se preguntó: ¿vale la pena? ¿Cuántos más pagarán por mi grito? Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Una voz ronca y distorsionada: «No sabes con quién te estás metiendo. Detente mientras puedas». Al colgar, Samuel se miró las manos, marcadas por el tiempo, y pensó en todo lo que había enfrentado. Racismo, humillación, violencia, siempre al acecho en la vida de quienes se atreven a existir con dignidad. Pero ahora era diferente. El ataque era abierto, brutal, desvergonzado. Ya no era solo contra él, era un mensaje para todos los demás que pensaban en resistir. En el grupo de mensajes, algunos vecinos intentaban organizar una vigilia, pero muchos preferían el silencio. La sensación de miedo se extendía como un humo denso, sofocando la esperanza. La joven despedida envió un mensaje breve: «No te rindas, por favor. Si te detienes ahora, ellos ganan». Samuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Sabía que el sistema quería destruirlo por dentro, hacerle dudar de sí mismo, de su propia historia. En la penumbra de la sala, Samuel permaneció despierto, escuchando los sonidos de la noche, cada ruido cargado de amenaza. Aún así, en su interior, una chispa persistía. Era dolor, era rabia, pero también era la certeza de que no estaba totalmente solo. El sistema mostró los dientes, pero Samuel, aunque conmocionado, no cedió. Sabía que la noche sería larga, pero el día siguiente aún no se había escrito. 24 horas después de la humillación pública, la ciudad se despertó con un rumor inquietante: algo grave había ocurrido en la sucursal bancaria. Nadie podía ignorar las imágenes que circulaban por los teléfonos móviles y los televisores. La grabación, antes guardada como un secreto temeroso en el móvil de una joven, ahora estaba por todas partes. Samuel vio, con el corazón encogido, como su propia voz, temblorosa pero firme, resonaba en las noticias, en las redes sociales, en los grupos de mensajes de los vecinos, junto con la frialdad cortante del empleado que le negó el derecho más básico. No era solo el vídeo. Documentos internos del banco, filtrados de forma anónima, mostraban que la decisión de bloquear la cuenta de Samuel no tenía ningún fundamento real. Informes, correos electrónicos, hojas de cálculo, todo expuesto en archivos públicos, compartidos por periodistas y activistas. Testigos, antes silenciados por el miedo, comenzaron a dar entrevistas. Una señora, clienta desde hacía mucho tiempo, contó que ya había presenciado situaciones similares y que ahora ya no quería seguir callada. La joven despedida finalmente aceptó hablar, su voz firme y emocionada en la radio local desmontó las versiones oficiales. El silencio cómplice se rompió, primero en susurros, luego en gritos. Un reportero conocido, respetado incluso por quienes dudaban de la denuncia, utilizó el principal noticiario de la ciudad para afirmar: lo que le pasó a don Samuel no fue un error aislado, sino parte de una estructura enfermiza que ya no se puede ignorar. Las imágenes se emitieron en la cadena nacional. En cuestión de minutos, las etiquetas que exigían justicia se convirtieron en tendencia. Un grupo de abogados presentó nuevas demandas, esta vez con pruebas irrefutables. Dentro del banco, el ambiente era de pánico. Algunos empleados intentaban negarlo, otros lloraban en silencio,
sintiendo el peso de años de omisión. El gerente, que tanto había eludido, ahora era llamado a declarar. Los directores, presionados por los accionistas y la opinión pública, emitieron comunicados apresurados, pero ya nadie creía en excusas endebles. Los políticos locales, antes distantes, salieron a prometer investigaciones y cambios. El presidente del Consejo Municipal, negro e hijo del barrio antiguo, hizo una emotiva declaración: basta de fingir que no vemos. La vergüenza no es de quienes sufren, sino de quienes lo permiten. En la calle de Samuel, los vecinos dejaron mensajes escritos a mano en su puerta: estamos contigo. El teléfono no dejaba de sonar. Amigos lejanos, conocidos, desconocidos, todos querían decir algo, pedir perdón, ofrecer apoyo. Pero Samuel lo observaba todo con la expresión firme de quien conoce el precio de cada conquista. No sonreía, no lloraba. Sentía alivio, sí, pero también una profunda tristeza, porque sabía que nada de lo que había durado hasta ese momento se borraría tan fácilmente. La ciudad se detuvo para mirar sus propias heridas. El banco, símbolo de poder, era ahora objeto de protestas e investigaciones. Las pintadas racistas fueron cubiertas por murales de resistencia. Los nombres de los culpables circulaban, no como rumores, sino como hechos verificados. Algunos intentaban minimizarlo, diciendo que era una exageración, que Samuel estaba armando un escándalo. Pero nadie podía ignorar lo que se había mostrado. El velo de la normalidad se había rasgado. La joven testigo, antes aislada, comenzó a recibir apoyo público. Organizaciones de derechos humanos se manifestaron, artistas locales compusieron canciones, las escuelas debatieron el caso en las aulas. Era imposible no hablar del tema. Las conversaciones, tensas y dolorosas, atravesaban familias, iglesias, grupos de trabajo. El miedo aún flotaba en el aire, pero ya no era el único sentimiento, había indignación, solidaridad, un deseo colectivo de ruptura. Samuel, solo en su habitación, miró las cartas de apoyo y el vídeo que se repetía en la televisión. Se sintió orgulloso, pero también sintió el peso de todo lo que había tenido que perder para que otros pudieran ver. Sabía que la lucha no había terminado. Pero, en ese momento, supo que, por fin, la verdad había vencido al silencio. Y que, a partir de entonces, nadie más podría fingir que no lo sabía. Han pasado semanas desde que el vídeo de Don Samuel circuló por todo el país. La sucursal bancaria, antes un lugar de puertas cerradas y miradas bajas, ahora exhibe en su fachada un colorido mural, pintado por jóvenes de la comunidad, en el que se lee: la dignidad no se negocia. La gerente que lo humilló, junto con otros empleados cómplices, fue destituida, las investigaciones avanzan y la ciudad comenta las detenciones de los implicados en los planes de discriminación. El banco anuncia reformas, promete nueva formación, pero las paredes aún resuenan con un eco antiguo, un recuerdo del silencio que durante tanto tiempo reinó allí. Don Samuel no busca aplausos. Camina más despacio por las calles, siente que la edad pesa de otra manera, ahora no como una carga, sino como una marca de quien ha resistido. A veces se sorprende al ver a desconocidos que le saludan con respeto, jóvenes que le piden consejo, vecinos que antes apartaban la mirada y ahora le ofrecen un abrazo, un pequeño gesto de reparación. La joven testigo, que perdió su empleo por no callarse, hoy es invitada a hablar en las escuelas, inspirando a otras niñas y niños a no aceptar lo que es injusto. Su nombre circula entre profesores, líderes comunitarios, madres y padres que susurran a sus hijos: mira, esa es la chica que no se acobardó. La plaza central, que durante muchos años fue territorio de exclusión, acoge ahora un círculo de conversación. Samuel se sienta a la sombra de un árbol y escucha las historias de otras personas que también han sufrido, pero que nunca han tenido voz. Se da cuenta, con humildad, de que su gesto ha abierto el camino a muchos, que una puerta abierta nunca vuelve a cerrarse de la misma manera. Niños negros juegan despreocupados, corren por las aceras donde él mismo, décadas atrás, no podía pisar sin escuchar insultos. El banco, presionado, crea un fondo de reparación para las víctimas del prejuicio, y una sala olvidada se convierte en un espacio de memoria, con fotos, relatos, nombres, entre ellos el de Samuel. Pero él prefiere mantenerse alejado de estas solemnidades. Su orgullo está en ver a la comunidad levantarse, en escuchar risas donde antes solo había miedo, en saber que ahora nadie puede fingir que no ha visto nada. El miedo, por supuesto, no ha desaparecido. Hay quienes aún cuchichean,
quienes aún intentan intimidar. Pero la diferencia es que hoy, cuando alguien intenta callar, otras voces se alzan, interrumpen, denuncian. El silencio se ha roto y Samuel siente en su pecho la fuerza de ese nuevo ruido. Una mañana clara, se encuentra con un niño a la puerta del banco, mirando el mural con ojos curiosos. El niño pregunta si es cierta esa historia, si algún día realmente se impidió la entrada a alguien por el color de su piel. Samuel sonríe, se agacha para ponerse a la altura del niño y responde, sí, fue así. Pero hoy, tú entras por mí y yo entro por ti. La ciudad ha cambiado, pero la lucha continúa. No hay un final perfecto, ni justicia completa, pero sí hay un recuerdo vivo de aquellos que no aceptaron el silencio. Y cada vez que una puerta se abre sin vacilar, cuando un nombre antes olvidado se recuerda en voz alta, es como si Samuel y todos los que vinieron antes que él cruzaran juntos, dejando huellas que nadie más puede borrar. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si crees que la resistencia importa, suscríbete al canal. Porque mientras haya silencio, siempre habrá alguien dispuesto a romperlo.